todavía otra clase que es la de palpación, la de auscultación, que también tiene el mayor contenido dentro del examen físico del tórax, del sistema respiratorio. Bueno, entonces, lo primero es que quiero que volvamos a revisar bien qué es inspección, qué es palpación y qué es percusión desde el punto de vista general para que después lo enfoquemos en el tórax. Entonces, ¿qué es inspección? Desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista de semiología médica. ¿Sí pasa o no pasa? Bueno, primero ya veamos, esto ya es claro que van a gastarse en la mayor parte del tiempo en cualquier paciente examinándole el tórax porque la patología respiratoria es común y porque todo paciente culturalmente va preparado para que como mínimo escuchen el corazón y los pulmones. Así vaya a consultar por algo muy diferente. Así que esa parte es fundamental. Listo, entonces, ¿qué es palpación? La palpación es la inspección, es la apreciación visual, ¿sí? Así, con la vista simplemente, cuando más con algún tipo de lentecita de aumento, que como trabajan los dermatólogos o como trabajan sí, sobre todo los dermatólogos son los que usan algún tipo de lente para mirar las características superficiales externas del cuerpo humano. Y también hay algunos conductos accesibles directamente porque son ampliamente comunicados con la parte exterior, como por ejemplo la boca. Entonces yo puedo inspeccionar la boca. Más sin embargo, cuando ya entro a hacer, por ejemplo, el oído, entonces ya no voy a ir a hacer una inspección. La nariz también la puedo inspeccionar, pero normalmente voy a utilizar para eso algunos otros elementos tecnológicos, un oftalmoscopio, un rinoscopio, un laringoscopio. Esas ya son técnicas diferentes en que uno también está inspeccionando, pero mediante la ayuda de otro elemento. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una buena inspección? Tener una iluminación apropiada, natural o artificial, preferiblemente que sea natural, porque recuerden que las luces artificiales entonces a veces nos cambian la intensidad de los colores que vemos. Con una luz artificial puede que no veamos, no sea claramente definido una ictericia. Entonces un paciente ictérico se nos puede pasar si lo estamos viendo con una luz amarilla. ¿Qué más necesitamos? Pues primero tener que el ambiente tenga apropiado no solamente por la parte de luz, sino por la parte de que le esté brindando al paciente comodidad, intimidad, respeto por su dignidad. ¿Por qué? Porque pues, lo ideal para hacer la inspección es hacerla en qué condiciones. Sí, sin camisita. Lo menos lo vamos a hacer, lo voy a inspeccionar, entonces le voy a pedir al paciente, si es hombre, que se retire la camisa. Si es mujer, pues tengo que guardar un poco más esa parte del pudor que siempre les dije, pero como mínimo le voy a pedir que se retire, pues, se puede retirar la blusa y dejarse su brasier. ¿Sí? Entonces para eso necesito condiciones especiales. ¿Y qué es lo que voy a inspeccionar? Pues cada que voy a inspeccionar los aspectos externos del cuerpo. Dentro de ellos voy a hacer siempre comparativos si son órganos que tengan, pues que no sean únicos. El tórax lo podemos dividir en dos semitórax, o sea que lo puedo inspeccionar comparativamente para ver la simetría. A diferencia de, por decir algo, yo no podría decir que voy a hacer un análisis de simetría sobre, ¿qué le ponemos?
Un órgano que no sea comparable. El hígado no es comparable, si no hay simetría, siempre está más hacia un lado que al otro. Listo. ¿Qué más voy a inspeccionar? El color, la forma, el tamaño y la movilidad. Pero ojo que esa movilidad que voy a inspeccionar es eh, la movilidad, ¿cómo se llama? Natural del órgano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a inspeccionar, lo voy a inspeccionar y le voy a inspeccionar los ojos y le voy a mirar los movimientos, así. Pero no lo voy a ir yo a hacer, a provocar en alguna forma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo detecto un nistagmus? Simplemente mirándolo. No necesito decirle muévase, no necesito ir a abrirle los ojos, nada de esas cosas. Es inspección. ¿Y cuándo empieza la inspección? ¿Y cuándo determina? ¿Mm? Cuando fue. En el momento en que ya usted está el paciente ya saliendo y de pronto usted le vio alguna situación que se le había pasado, vuelve y lo llama. ¿Mm? ¿Y qué es palpación? ¿Mm? Ahí está. Entonces la palpación es esa valoración, esa apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de una región explorada. Eso se logra gracias a que la mano tiene una gran cantidad de receptores táctiles bastante sensibles. Tiene receptores táctiles, térmicos, vibratorios, con el sentido de presión y estereognóstico. Estereognóstico es que puedes reconocer formas y listo. La palpación se realiza habitualmente a través de la piel. Habitualmente yo toco, yo palpo y palpo con la mano desnuda, excepto que haya algún riesgo de que me vaya a contagiar de algo. Entonces, si el paciente tiene unas lesiones o yo lo vaya a contaminar con algo, si el paciente tiene una herida quirúrgica, pues yo no le voy a ir a tocar la piel con la mano directamente porque lo voy a contaminar. O si tiene una úlcera, tampoco lo voy a tocar directamente porque me voy a contaminar yo. Esos casos entonces debe hacerse con guante. Y hay otra forma de palpar que es cuando en cavidades naturales se introducen uno, dos dedos o incluso la mano. Ejemplo, tacto vaginal, tacto rectal. En ellos estamos haciendo una palpación. Cuando se hace un tacto rectal, pues se empieza palpando el tono de un esfínter, la consistencia de las paredes y la presencia o no presencia de alguna masa o algo en él. Lo mismo pasa en el tacto vaginal. Entonces, son dos formas de palpar. Lo palpo a través de la piel o a través de orificios naturales. Bueno, eso ya se los dije. Y cuando yo palpo, pues entonces, ¿qué voy a determinar? La situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, si hay dolor o calor, temperatura, si es móvil o no, lo que estoy palpando. ¿Y qué es percusión? En la percusión vamos a apreciar. O sea, todos son formas de valorar, todos estamos apreciando una característica. En las anteriores, entonces les dije que listo, que en la inspección estábamos apreciando mediante la visión.
En la palpación estábamos apreciando mediante la mano por todas las capacidades que se tiene de, según sus receptores, y en la percusión vamos a apreciar mediante el sonido que podemos producir cuando golpeamos la superficie externa de un cuerpo. Esto más o menos en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII lo comenzaron a usar inicialmente para examinar toras. La palpación y la inspección son usadas desde por allá antiguamente. Esos fueron los primeros dos métodos con que se evaluaban los pacientes. No los tocaban básicamente así con ningún instrumento, porque hasta el siglo XVIII es que aparece el fonendoscopio y que comienzan a aplicar inicialmente el oído directamente contra los pacientes, y luego aparecen varios instrumentos como la campana de Pinar, el fonendoscopio actual. Pero en el siglo XVIII se comenzó a utilizar la percusión para mirar las características inicialmente del tórax. ¿Por qué? Debido a los cambios en el sonido producido de acuerdo a las consistencias, por ejemplo, para el diagnóstico de las infecciones, de derrames pleurales, de neumonías que tienen características diferentes. La percusión ha perdido uso. Por una situación por algo que al principio del siglo XX creo que fue que descubrieron los rayos X. Entonces, por el uso de los rayos X que comenzaron a principios del siglo XX y se generalizó su uso en medicina por allá más o menos después de los años 50. Entonces, la percusión perdió bastante uso, pero es un método muy valioso para que se puedan hacer diagnósticos clínicos, para que el paciente no se le pida, no se exponga, aunque cada vez van siendo menores las exposiciones a radiación con una placa, pero aún, sobre todo en los niños y en algunas personas, pues sería conveniente reducirles esos niveles de radiación. Entonces, los hallazgos que podemos obtener. ¿Desconectó? Aquí no están escuchando nada tampoco. No, ahí sí están escuchando. Están con mis datos. Bueno, entonces les sigo contando. La mayoría de las cosas que yo puedo determinar percutiendo el tórax, las puedo obtener también mediante unos rayos X. Pero, pues, la percusión es menos dañina, más clínica, más inmediata, la van a tener ustedes apenas ahí frente al paciente, y no van a tener que esperar a que el paciente vaya, le tomen su radiografía y vuelva a los cuántos días, no sabemos, porque la oportunidad la mayoría de las veces no está como para, primero, ni para que le tomen los rayos X en un día, ni segundo, para que vuelva donde el médico tampoco en un día. O sea que si usted sospecha que el paciente tiene una neumonía o tiene algún tipo de problema pulmonar y lo vio en consulta, le pide una radiografía, una consulta que no sea urgencias, le pide una radiografía, cuando le llegue ese paciente, pues probablemente ya se le haya complicado con ese diagnóstico. Bueno,
La percusión puede ser dígito digital, que es la que se hace con un dedo plexímetro y otro dedo percutor, o sea que apoyamos un dedo sobre el cuerpo del paciente, lo percutimos con la otra mano, o puede ser digital, y es que percutimos directamente sobre el cuerpo que vamos a examinar, o la otra forma de percutir es la puñopercusión. La puñopercusión habitualmente no usamos sino la puñopercusión renal, y lo que tratamos es de generar sobre la fosa renal, aquí en la región lumbar, tratamos de generar la sensibilidad, el dolor que produce la inflamación la inflamación del riñón o de los cálices, asociados normalmente a un proceso infeccioso. Bueno, ahora sí apliquemos esto al tórax. ¿Listo? Entonces el tórax para el estudio lo dividimos en 4. Lo vamos a dividir en 4 caras. El tórax, tenemos un tórax anterior, un tórax posterior y dos tórax lateral para el estudio. Y en cada uno de ellos, pues entonces vamos a tener partes importantes para que tengamos en cuenta, como son en la parte anterior, las fosas supraclaviculares, las infraclaviculares, la región intercostal y la región mamelar, mamelonar o mamilar, algunos le dicen mamelar, en fin, hay una cantidad de nombres ahí alrededor de los pezones o de las mamas en las mujeres, en los hombres, en las mujeres. Estas son divisiones solamente para estudio. Nos recuerden que el ser humano es integral y que tenemos siempre que examinarlo y evaluarlo de pies a cabeza y desde el punto de vista mental, incluso desde el punto de vista social, familiar. Como médicos debemos de entrar a hacer ese tipo de valoración, porque muchos problemas, quejas de los pacientes son las famosas somatizaciones, pues, producidas por una situación que desde lo físico no le encontramos nada, pero que tiene su problema en la casa, en su trabajo. Listo. Entonces, en la parte anterior, esas son nuestras zonas iniciales de referencia, y esas zonas las vamos a poder determinar mediante unas líneas que ya las vamos a revisar. En la parte posterior tengo entonces una zona superior o supraespinosa que se sitúa por encima de las escápulas y que va desde la línea vertebral hasta la línea escapular. Una zona escapular externa que se continúa hasta la línea axilar posterior, y una zona inferior que se sitúa por debajo de la línea que pasa por debajo de la escápula y que son las bases. Y en la zona lateral tengo una zona superior que es el hueco axilar, ¿sí? Que está hueco axilar con la línea mamelunar, y una zona inferior o subaxilar, solamente en la parte lateral, pero esa recuerden que tiene que siempre estar con lateralidad. La lateralidad en las descripciones es no solo importante, sino que no es exigible, incluso desde el punto de vista legal. Yo creo que ya en algún momento les habrán comentado el que llegó a que le hicieran intervención de un ojo y salió operado del otro, cualquier situación de esas, eso pasó, y eso era porque sencillamente la lateralidad la estaban olvidando en algunos casos.
Y siempre dicen, bueno, ¿y el paciente por qué se lo permitió? Pues porque estaba dormido con anestesia o algo y entonces no se dio cuenta siquiera. Listo. Entonces, para determinar esas zonas que les acabé de nombrar, pues entonces tenemos que utilizar unas líneas imaginarias, unos planos que nos van a permitir ubicar cuál es el área en que vamos a trabajar y cuál es la representación de los órganos internos sobre el sitio externo que estamos trabajando. Entonces, la línea 1 son las líneas axilares, vean, van líneas axilares anteriores, estoy en la cara anterior, entonces tengo el límite aquí, es línea axilar anterior. La línea 2 se llama línea medio clavicular y es bilateral, pasan aquí sobre la mitad de la clavícula, pasando por el pezón. Y la 3 es la línea medio esternal. También trazan una línea imaginaria aquí para para esternal, derecha e izquierda, pues que nos da alguna referencia, sobre todo en la parte de dónde encontrar las arterias mamarias. Entonces, esas son las líneas, líneas imaginarias que nos hacen los cortes sagitales. La línea 4 está sobre tercer espacio intercostal, en línea y casi por debajo de los hombros, pasa por debajo de la clavícula, y aquí en donde se unen las dos clavículas, debajo tenemos el ángulo de Lewis, ¿sí? Que es el sitio donde tenemos el segundo, donde se está uniendo la segunda costilla, el segundo espacio intercostal, y por debajo de ese entonces tendremos esa línea que nos va a marcar un área, o sea, nos va a hacer el límite de la región infraclavicular. La línea 5 está a nivel de los rebordes costales inferiores. Y en la parte posterior, igualmente tenemos líneas por los bordes de la escápula, en la línea vertebral media, las líneas paravertebrales y la línea axilar posterior. Entonces, con esas líneas que tenemos ahí, vean, entonces línea vertebral media y línea paravertebral, entonces tengo una región supraescapular interna y una región supraescapular externa. Vean. Ahí están marcadas en rojo y en azul. Pero también tengo una región escapular vertebral, o sea que es proximal a las vértebras, y una escapular externa. Lo mismo tengo una infraescapular interna, la que está medial, y una infraescapular externa. Esas son iguales al lado siguiente, entonces ahí tendríamos que hay que marcar la lateralidad y decir, listo, que tengo 12 espaciecitos de representación de los órganos internos en la parte posterior. En las cara lateral, no tengo sino 3 líneas imaginarias. Una línea axilar anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior. Y a través del pezón se traza una línea transversa que nos divide en un hueco axilar y una zona
axilar o subaxilar. Listo. ¿Para qué nos sirve eso? Para esto. Para que nosotros ubiquemos mentalmente, cuando llegamos donde el paciente, lo lleguemos y mentalmente ubiquemos, bueno, los órganos externos, ¿dónde los voy a tocar? Esos órganos internos, esos pulmones, en dónde voy a sentir y dónde voy a percutir el lóbulo superior, por ejemplo, del pulmón. En dónde voy a percutir y dónde voy a hacer algo con la zona cardíaca, qué tipo de, en dónde la voy a encontrar, o dónde está el hígado. Entonces, para eso nos sirven esas líneas que acabamos de nombrar. Entonces, hay representaciones, si miran la representación posterior, es mucho más clara porque parece mucho más a la división que había que la anterior. Pero miren la posterior, mira. Lóbulos superiores, ¿en dónde están? ¿En qué región externa? ¿Mm? Supraescapular, tanto interna como externa. Pero están escuchando. ¿Sí? ¿Y en dónde están los lóbulos inferiores de los pulmones? ¿Mm? En la región infraescapular o subescapular, como la llamemos. Cualquiera de los dos nombres es válido, tanto interno o vertebral como externo. Entonces, para eso nos sirve. ¿A dónde vamos a percutir y a dónde vamos a encontrar si, por ejemplo, el paciente tiene un derrame pleural? ¿Mm? En esa región posterior, ¿a dónde lo vamos a escuchar? En la parte normalmente infraescapular externa, porque será casi que en estos ángulos, en los ángulos recesos pleurales. Entonces, para eso nos sirven esas líneas, para que ustedes ya imaginariamente sepan qué hay atrás de esa línea, de ese sitio donde ustedes están tocando o están percutiendo. ¿Mm? Bueno, recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y que el pulmón izquierdo solo tiene 2, y que entonces en la parte posterior de ambos pulmones, del tórax, solamente vamos a ver la representación de los lóbulos superior e inferior de ambos pulmones. Y si queremos ver el lóbulo, encontrar dónde está el lóbulo medio del lado derecho, ahí pueden ver que listo, que lo van a encontrar en la región mamelonar del lado derecho, solamente. En el lado izquierdo no hay esa representación. Entonces, para eso nos sirven todas esas líneas que acabamos de nombrar, la ubicación topográfica, que ustedes cuando van a evaluar el paciente tienen que imaginarse lo que hay debajo. Ustedes van a percutir, se van a imaginar qué están percutiendo. Y de acuerdo a ese conocimiento de anatomía que tienen y esta representación, ustedes van a tener un concepto de cómo les debe de, qué es lo que ustedes deben de escuchar, lo normal que deberían de escuchar. Y ahí se van a, pues de acuerdo a los hallazgos, van a considerar
si hay algo anormal. Entonces, por ejemplo, si ustedes están percutiendo esta zona del pulmón, los lóbulos superiores, lo están percutiendo, ¿qué tipo de sonido esperan escuchar? ¿Mm? ¿Mm? Sí, una especie, un sonido resonante, timpánico. Listo. Si ustedes llegan y lo percuten y suena mate, y suena como sólido, ¿qué van a pensar? Sin líquido, como es en zona superior, es poco probable que sería una masa, una condensación. ¿Bien? Bueno, y para eso, pues tienen que ya tener definido esto que ya lo hemos visto y lo hemos hablado varias veces y lo vieron claramente en anatomía, y es que el tórax tiene unos límites de acuerdo y que lo tenemos que tener claridad con respecto a esas líneas que topográficamente trazamos. ¿Sí? Ahí se las vuelvo a nombrar. ¿Sí? Esas líneas torácicas, para que ya definimos para qué nos sirven, qué es lo importante. O sea, las líneas por sí solas son imaginarias todas. No es, a nadie lo vemos, ninguna persona nos quita la camisa y le vemos las líneas ahí trazadas, todas. Bien. Pero sí tienen que recordar con esas mismas, con esa ubicación topográfica que les di, entonces que los vértices pulmonares van por encima de las clavículas. ¿Hasta dónde llega el vértice pulmonar? Colóquense aquí en este huequito de por encima de la clavícula, aquí bien debajo está el pulmón. Ahí hay una capa de músculo y el resto está el pulmón. O sea que una herida en esta zona probablemente les va a tocar, les va a afectar el pulmón, adicional a que es una zona con una gran cantidad de vasos, así que tiene altísimo riesgo. En el plano posterior, los ápices se extienden hasta la primera vértebra torácica y en la parte inferior, el pulmón cuando está en expiración llega más o menos hasta la 10ª vértebra torácica y cuando hay inspiración hasta la 12. La pleura sí estará normalmente a ese nivel de la 12 en la parte posterior, que corresponde a esto que les estaba mostrando en esta área. La pleura es esa línea azul y el pulmón que no está que está en expiración en ese momento está mucho más arriba. Y esto. Entonces, las recomendaciones para que ustedes inspeccionen, examinen el tórax, el aparato respiratorio de una persona, es primero que lo hagan con la persona sentada, ¿sí? o de acuerdo a las limitaciones físicas que le imponga la condición del paciente. Ya les había nombrado, hay pacientes que los tenemos que examinar en decúbito, acostados directamente. ¿Por qué? Porque están postrados, porque están en su estado general, no les permite levantarse o porque tienen algún otro tipo de problema neurológico o algo que nos impida levantarlo. Pero mientras podamos levantarlo, mientras él se pueda sentar, la mejor forma de inspeccionar tórax y sistema respiratorio es paciente sentado. Con el tórax debe estar desnudo, al menos la parte que se va a examinar, excepto ya les dije algunos exceptos, en la parte de las mujeres. También les había dicho que cuando voy a examinar un niño, cuando voy a examinar niños, ¿cómo? Debo de tener siempre presente el adulto.
y hablamos de niño, según nuestra norma, que sea obligatorio tener el padre presente ¿hasta qué edad? Hasta los 14. Entre los 14 y 18 años se sigue siendo menor de edad, pero se puede optar y eso optar el paciente pedir que listo que lo vean solo. Si el paciente de menos de 14 años no quiere entrar a consulta con su papá o con su mamá, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme. Pues informarle primero a los padres que él desea que lo vean, que se examine sin su presencia. Segundo, no lo hagan solos, igual, aunque ya le hayan informado. Hagan lo que estaba diciéndome aquí el doctor Sebastián. Llamen a la enfermera, llamen a la trabajadora social, llamen a alguien diferente, preferiblemente del personal interno de mayor seguridad, que le brinde seguridad al paciente de lo que va a hacer, porque así sea una niña de 13 años, me dijo, yo quiero que me vea sola porque ya empezó a tener relaciones sexuales. Y no quiere contarle a su familia. Es un riesgo sobre todo para un hombre, verla sola por las condiciones y los comentarios y las posibles acusaciones posteriores de lo que pasa en un examen. En un examen se va a hacer palpación. A veces de pronto habrá hasta que hacer un tacto vaginal en una paciente. Entonces no se debe hacer en un menor de 14 años por ningún motivo, solo. Pero el acompañante no necesariamente tiene que ser el padre. Bueno, siempre hacer el examen en orden. Grábense el esquema aquí, de que voy a ver el paciente y lo voy a inspeccionar, a palpar, a percutir e incluso a auscultar en un orden. La recomendación es que se empiece en la parte anterior, pasemos a la parte posterior y luego a las caras laterales comparativo. Y utilicen siempre las 4 técnicas. Aunque les dije que la percusión ha perdido toda la popularidad que tuvo, recién salió, por efecto de la tecnología, todavía es muy válida y es un elemento de gran ayuda para que primero hagamos un ejercicio diagnóstico completo y segundo, racionalicemos gastos. A veces llega el paciente al consultorio y antes de que le hayan preguntado el nombre, ya le tienen armado allí un paquetico de exámenes, de que son los exámenes que le van a solicitar. Porque es que yo prefiero saber, pedirle de todo. Eso no está indicado en ninguna parte. Listo. Cuando entro a mirar ese tórax, voy a hacer primero una inspección. Y esa inspección no es inmediatamente de todas las condiciones respiratorias. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una inspección de la parte general. Y esa parte general me debe decir un estado nutricional. Paciente que listo le ven los espacios intercostales a gran distancia, la cantidad no solo los espacios intercostales, sino los arcos costales se le dibujan completamente. Nos está dando una idea de su estado nutricional. Y una idea de su estado nutricional en un paciente que consulte por una sintomatología respiratoria, ¿qué nos podría indicar? Dígame, dos enfermedades respiratorias que lleven a que un paciente tenga un estado nutricional así bien grave. Un cáncer, ¿qué más?
¿Mm? Una tuberculosis. Listo. Entonces, para eso nos sirve eso. Coloración de la piel. A meter, de lo primero voy a revisar esa piel. Si esa piel tiene el mismo color del resto de la persona. Si esa piel tiene color amarillo, si tiene un color, tienes áreas de hiperpigmentación. Si tiene circulación colateral, si tiene vasos que normalmente no los debería uno estar viendo. Y voy a ver en el paciente que me consultó por un motivo respiratorio, el uso de lo que se llaman los criterios de dificultad respiratoria, el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios de la respiración, que eso se llama ¿cómo? Lo que hacemos cuando usamos comenzamos a usar músculos accesorios de la respiración, comienzan a ver los tirajes, se comienzan a ver los movimientos del tórax que diferentes al ritmo normal. Normalmente, usted no va a ver la persona respirando y ve la expansión simétrica, no debe de ver retracciones intercostales ni subcostales. Bueno, también se pueden dar retracciones a nivel supraclavicular, que son indicativas de un gran compromiso. Normalmente cuando, por ejemplo, en los asmáticos, cuando comienzan a consultar, ellos tienen, puede que tengan retracciones intercostales o subcostales, pero cuando ya tienen supraclaviculares, es que el compromiso es bastante severo. La facies es cara, ¿no? Lo que cuando hablamos de facies es la expresión facial que tiene. Entonces, la facies, ya hablábamos de quién era el abotagado azul, el paciente que lo vemos, pues lo llamaron azul, aunque se ve realmente es casi morado, que es el paciente cianótico. Lo asocian ante todo al paciente con una bronquitis crónica, con un EPOC de predominio bronquítico, el abotagado rosado, que se asocia con un paciente que se ve con un tórax habitualmente de poca movilidad y con una facies roja, casi roja, y lo asocian con un EPOC de predominio enfisematoso. Eritema malar, que se puede ver en algunas patologías de tipo autoinmune como un lupus. Edema en esclavina, que es este edema en esta área, le coge casi cuello o algo, que tiene que ver con compresiones a nivel del mediastino, sobre todo a nivel de las cavas, de la vena cava, y que se asocia con la presencia de tumores comprimiendo ahí en el mediastino. Y en este también debo mirar el paciente si está en decúbito, hacia qué lado está y cómo tolera el decúbito. ¿Sí? Yo ya les había dicho que si el paciente está acostado sobre el lado derecho y ustedes le piden que se voltee sobre pues que quede acostado sobre la espalda o sobre el otro lado, y él les manifiesta que se asfixia más fácil en esa posición, tienen que sospechar que tiene un derrame pleural, y ese derrame pleural es de qué lado. No, del lado donde se acuesta, de ese lado, ¿sí? Para darle espacio a que el otro pulmón se expanda. Listo. Entonces, en inspección del tórax, ya es lo mismo, vamos a inspeccionar el estado de la piel, el tejido celular subcutáneo tiene o no tiene grasa,
tiene o no tiene lesiones, vasos, nevos, circulación de nicomastia. Esto. Y en el tórax, cuando lo inspeccionamos, hay dos formas de inspeccionarlo. Uno se llama el tórax estático y es que yo simplemente lo voy a mirar aquí. Y voy a mirarle todas esas características que acabo de nombrar. Pero también hay una parte que inspeccionamos que se llama el tórax dinámico y es que el tórax de todos está haciendo unos movimientos y esos movimientos tienen profundidad, tienen características de simetría o asimetría, tienen regularidad, ritmo, y esa es la parte que inspeccionaríamos en el tórax dinámico. Entonces, primero hacemos una inspección del tórax estático, en donde vamos a decir cuál es el tipo de tórax que tiene el paciente, la configuración, si hay retracciones en alguno de los hemitórax, cuáles los arcos costales, en qué dirección están. Entonces vamos a ver pacientes en que tenemos unos arcos costales completamente horizontales. ¿Recuerda cuáles? ¿Qué paciente? En las embarazadas se horizontalizan los arcos costales, pero eso es temporal. Pero hay pacientes en que tengo los arcos costales completamente horizontales. ¿Mm? El tórax en tonel de los enfisematosos. ¿Mm? Y listo, y tengo que describir esos espacios intercostales, como les dije ahorita, si hay o no hay algún tipo de movimiento en ellos, o si hay o no la evidencia, pues son a veces tan visibles, que porque, por ejemplo, en el paciente enfisematoso, los espacios intercostales pueden ser bastante visibles porque son más amplios. Listo. Cuando hablamos del tipo de tórax, entonces dijimos que el tipo de tórax depende de la configuración de la caja torácica y depende de la configuración de las vértebras del esternón y las costillas, ¿no? Normalmente el tórax es simétrico, ¿sí? Y se relaciona con el con la constitución física general. Entonces, personas altas, longilíneas, tienen un tórax delgado. Las personas, algunas también también son altas y listo, pero que son de gran masa muscular, tienen un tórax bastante amplio. Y las personas, sobre todo las personas bajitas y gorditas, pues tienen una caja torácica más amplia, pero simétrica. Entonces el tórax normal, si uno inspecciona al paciente y lo ve proporcionado, digámoslo así. ¿Sí? Tiene una proporción adecuada entre su estatura, su contextura muscular y el tamaño de ese tórax. Pero comienza uno a ver tórax en donde la parte antero-posterior es bastante ancha, como por ejemplo el segundo. ¿Sí? En el segundo ya vemos que tenemos la parte antero-posterior es ancha. Ese es el típico tórax en tonel. Hay tórax que tienen problemas ya de columna, sí, una cifoscoliosis. Hay tórax excavado. Por allí hay una imagen diferente en donde se ve bien la excavación. Y hay tórax en quilla parinatum que les tienen el esternón aquí sobresaliendo como una punta. Los 4 tórax que ven en la parte de arriba, las 4 formas, son normales, mire, son simétricas. ¿De qué dependen? Pues de la contextura general del paciente. Entonces, este es el tórax de un niño. Este es el de una persona
de contextura media. El tercero es de una persona de contextura delgada y el cuarto es de un gordito. En el enfisematoso, miren el gran tamaño que hay anteroposterior. En estos que son asimétricos, siempre son debidos a alguna alteración muscular, ósea o interna. Una fibrosis también que inicie a nivel de una pleura y pulmones, va a retraer y va a pegar las costillas. Y vea, el tórax excavado, acanalado o el tórax en quilla. Y recuerden que siempre que inspeccionamos tórax, tenemos que inspeccionar aquí la tráquea y las vías respiratorias superiores, o sea que debemos de mirar en lo posible los sonidos de los bronquios. Y después de que hacemos eso, entonces vamos a pasar a ver el tórax ya desde su punto de vista dinámico, o sea, los movimientos de la respiración que se deben de dar y que se deben evaluar en el tórax. Y entonces uno es el tipo respiratorio, 2 la frecuencia, 3 el ritmo, la profundidad, 4 el patrón, 5 la amplitud y 6 los signos de dificultad respiratoria que ya habíamos nombrado también. Listo. Yo les había en algún momento dicho que el tipo respiratorio depende de varias cosas. Depende de la edad, depende del género. Entonces, en las mujeres, su respiración normalmente se da más aquí a este nivel costal superior. En las mujeres y en los deportistas. Anchan más la caja torácica cuando respiran que los hombres y que los niños. En los adolescentes también es costal, pero es que las costillas se mueven más fácil. Y en los niños y adultos normalmente se mueve aquí, esta zona tóraco-abdominal. Ese es el tipo respiratorio. La frecuencia respiratoria normal de 12 a 20. Si tengo más de 20, entonces tengo una taquipnea. Y la taquipnea puede ser de dos tipos. Una en donde simplemente se aumenta la frecuencia respiratoria, pero se disminuye la amplitud de la respiración, que se da cuando hay fiebre, cuando hay anemia, cuando hay ansiedad, y entonces ustedes ven el paciente respirando en esa forma muy rápida, pero con muy poco, moviendo unos volúmenes bajos. Pero también puede ser que haya un incremento de la amplitud que se da normalmente cuando se post ejercicio o durante el ejercicio. El paciente que el deportista o el deportista no le pasa casi eso, pero el no deportista que se va y se hace un esfuerzo de cualquier tipo de estos físico, cuando para, ¿qué hace? ¿Cómo respira los siguientes minutos? Todo profundo y seguido. Entonces, y bradipnea, si son frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto, que es fisiológica en los atletas y es patológica cuando se da por algunas situaciones, como por ejemplo, si le administran sedantes narcóticos, morfina, meperidina, fentanil a un paciente, lo podemos poner a que respire, le deprimimos el centro respiratorio central y va a respirar muy lento e incluso puede parar de respirar. Entonces, los pacientes a los que se les pone narcóticos de tipo opioide y los
benzodiazepinas, esos pacientes hay que tenerlos vigilados porque le pueden hacer un paro respiratorio ahí, durante los primeros minutos de haberle puesto el medicamento. O los que tienen hipertensión endocraniana asociada pues a hidrocefalia o alguna lesión adentro del cráneo que le inflama, un trauma cerebral que hace que se inflame el tejido, entonces aumenta la presión dentro del cráneo, también van a comenzar a respirar más despacio porque están comprimiendo el centro respiratorio a nivel central. Los pacientes en coma también van a respirar mucho más despacio. El ritmo y la profundidad de las respiraciones es el otro patrón a evaluar. Y ahí dice que lo normal es que uno ve el paciente respirar sin hacerlo conscientemente. Ya, ustedes están respirando en este momento y quién de todos está pensando, venga, yo cómo estoy respirando. Ninguno. Ninguno. Ustedes están haciendo otras actividades y la respiración es un proceso automático generado por allá en el tallo cerebral está el centro respiratorio y listo, y él simplemente le manda la orden y hace mover el diafragma cada ciclo. Pero ninguno de nosotros le preocupa, a ver, venga, ¿será que sí estoy respirando? ¿No estoy respirando? No, listo. Entonces, ese es lo normal de una respiración. El ritmo, dijimos que es 3, 2, 1. O sea, nos gastamos, pongámosle, si lo pusiéramos en segundos, aunque eso no es equivalente en segundos, nos gastaríamos 3 minutos respirando, ¿sí? Haciendo la inspiración. Porque ese es un proceso activo que consume energía, ¿cierto? Nos gastaríamos luego 2 segundos botando el aire, que es el proceso de expiración, que es pasivo y que no consume energía y que está por la retracción elástica de la caja torácica, por la misma retracción de los pulmones y la presión negativa que se había formado. Y 1 minuto y 1 segundo, si lo miráramos en segundos, se demoraría uno de reposo. O sea, no estamos todo el tiempo en el proceso. O sea, inspiramos, expiramos y descansamos. En promedio el volumen corriente en adultos es de 350 a 500, eso es el volumen corriente, es el volumen la cantidad de aire que ingresamos a nuestros pulmones durante un ciclo de respiración, 350 a 500. Listo. En condiciones de tranquilidad, sin esfuerzo. Si yo hago esto, debo estar pasando de los 750 centímetros de aire. Y los patrones respiratorios, pues tienen que ver con eso, con ese tipo de estos patrones respiratorios anormales en donde no se evidencia ese respirar tranquilo, sin inconsciente básicamente de cada persona. Entonces, Cheyne-Stokes, que estos son, les explicaba en algún momento que estos son 3 tipos de respiraciones de pacientes que están comprometidos básicamente a nivel central. Entonces, Cheyne-Stokes es un tipo de respiración en donde el paciente comienza y está respirando muy superficialmente y comienza a ir aumentando la profundidad. Las primeras son y después hasta que hace y vuelve a disminuir lentamente porque cuando aumenta esta frecuencia y la profundidad lo que hace es que barre el CO2 y luego por el CO2 sobre el centro respiratorio le disminuye nuevamente la profundidad, la respiración y hace luego una pausa porque barrió el CO2 y hace una pausa
para, para buscar el equilibrio ácido-base. Entonces, son patrones de alta significancia. Mire, Kussmaul tiene unos periodos de reposo larguísimos, casi que más largos que lo que se demoró entre inspirar y expirar. Y dijimos que la relación era entre esas dos cosas, entre inspiración, expiración y reposo, sería 5:1. Y ahí estaría, de que el reposo es más tiempo que el tiempo que estuvo respirando. Ese paciente con una respiración de que llamamos de Kussmaul es un paciente que está o bajo efecto, está comatoso o está premorte. Amplitud y expansión torácica, dijimos que entonces debe de verse igual y por eso es comparativo. Y que si vemos que la amplitud está disminuida en un tórax, esa es la normal, no es lo anormal es que no se expanda, no que se expanda. ¿Mm? Y los signos de dificultad respiratoria: aleteo nasal, tirajes, uso de músculos accesorios de la respiración o la respiración paradójica. Y la respiración paradójica es esa que en donde tiene una disociación entre los movimientos del tórax con los movimientos abdominales. Es decir, cuando uno respira, cuando un adulto respira, esta zona tóraco-abdominal, ambas, el tórax y el abdomen, aumentan de volumen. La disociación, la respiración paradójica, es que la de acá el tórax se aumenta de volumen y aquí se hunde, o al contrario, el abdomen se infla y la parte de acá se hunde. O sea que no hay una correlación ahí. Esa es la respiración paradójica. Y los hallazgos en la inspección, ya dijimos que listo, que los íbamos a ver. Si hay afecciones, si hay hallazgos anormales en la expansión, pues entonces vamos a considerar de que puede haber condensaciones, atelectasias, derrames pleurales, y que lo que vamos a decir es listo sobre el lado que no se movió. ¿Sí? Que ustedes están observando y venga, este se mueve, este se expande, este no. Entonces, ¿cuál tiene malo? El que no se está moviendo. Y que en algunas afecciones ustedes no van a ver el movimiento del tórax. Por ejemplo, el paciente con un EPOC de tipo enfisematoso, ustedes lo miran, para que le vean mover esos músculos de ahí, del tórax cuando entra el aire, es muy difícil. ¿Por qué razón? Uno de los fenómenos que ocurre ahí es que ese pulmón está tan inflado que pues es difícil meterle más, entonces no lo van a ver mover. Ahora en la palpación, ya vimos todo lo de inspección, eso es todo lo que hay que llegar y listo, estar pendientes siempre y de interpretarlo. En la palpación es complementaria. No podemos hacer palpación sin haber inspeccionado. Es complementaria y lo que se van a hacer es tocar todas las partes blandas de la caja torácica para buscar áreas de sensibilidad, de dolor, para mirar cuál es la elasticidad, la expansibilidad del tórax y la intensidad de las vibraciones vocales, que se llama frémito. Antes de palpar a alguien, pregunten si tiene áreas que le duelan, porque si ustedes empiezan por el área dolorosa, yo creo que ahí se acabó el examen, porque el paciente ya después no les colabora.
normalmente. Lo mismo en el abdomen, lo que se les recomendaba cuando iban a hacer palpación de abdomen. ¿Cuál era el último sitio donde palpaban? En donde el paciente se había quejado del dolor. Entonces siempre vamos a hacer lo mismo. Si alguien viene por un trauma en una rodilla, no es el primer sitio que le voy a examinar. No es ese. Ustedes deben de examinarle primero el resto. Y por último ese, que es donde donde él va a manifestar su dolor. Y después, ya de ahí en adelante, la colaboración es muy poca. Entonces siempre vamos a preguntar dónde es, si hay áreas de dolor o si hay una área de sensibilidad especial, y esa la examinamos de último. Listo. ¿Cómo palpamos? Pues hay varias formas. Una es con las yemas de los dedos, ¿sí? ¿Sí? Con los dedos. Otra es con la palma, con una mano encima de la otra. ¿Sí? Por aquí ya les digo eso, o la otra es colocar una mano frente a la otra. Entonces, cuando yo llego y le digo, bueno, le voy a hacer una palpación, le voy a ponerle las manos sobrepuestas, las puedo poner así a distancia, apretándole el tórax, estoy palpando en ambas, o simplemente con una sola mano. Eso. ¿Y qué buscamos? Buscamos áreas de asimetría, de inflamación, de abombamientos, buscamos sensaciones de crepitación debajo de nuestros dedos, ¿sí? Esa crepitación, cuando la logramos sentir, es como las bolsitas esas en que vienen empacados artículos eléctricos o algo que a la gente le gusta estriparlas, que hace burbujitas. Eso también lo pueden sentir en el tórax. ¿En qué casos? ¿En qué casos sentirían esas burbujitas que se les desplazan aquí debajo de la mano? No. En derrames pleurales no. Podría ser en neumotoras, podría ser en presencia de bulas, podría ser en presencias en traumas, en traumas costales en donde hayan habido posterior a la colocación de un tubo. En trauma cerrado lo puede ver. Listo. Entonces vamos a buscar eso en la palpación. Y cuando encuentren algo que les llame la atención, pues hay que concentrarse en ir y inspeccionarlo nuevamente, volverlo a completar, no solo palparlo, sino percutirlo, auscultarlo. A esa zona en donde ustedes encuentren algo de especial, se tienen que ir y profundizar los detalles. Entonces, ¿cuáles alteraciones pueden encontrar en la palpación? Pueden encontrar alteraciones en la sensibilidad, como por ejemplo áreas que duelan demasiado al tocar el tórax. Esto. Más comunes, síndrome de TIS, que es la osteocondritis costocondral o condroesternal, que es aquí paraesternal, en donde se unen los arcos costales con el cartílago, y esa zona se puede inflamar, duele bastante, y es un motivo, es uno de los diagnósticos de descarte en infartos, en dolor torácico, para el paciente que de pronto pueda estar cursando con un infarto, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Fracturas y fisuras también duelen bastante en los arcos costales. Los arcos costales, cuando se fracturan, duelen muchísimo. Incluso sin fracturas, un trauma sobre un arco costal es bastante doloroso. Entonces, yo sé que todos han hecho ejercicio y todos alguna vez se han golpeado una costilla. Eso duele y duele varios días. Entonces, al palparlo, también van a tener ustedes
esa sensación y el paciente se va a quejar de ese dolor. Qué más duele? Hay una alteración en la sensibilidad importante, las áreas en donde hay neuralgia, donde hay nervios que se perdieron su capa de mielina y quedan ahí expuestos, como por ejemplo las áreas de herpes. El herpes zóster, comúnmente llamado por la gente culebrilla, en esas áreas donde así haya cicatrizado y no estén las lesiones activas, va a haber bastante dolor porque hay cada un área de neuralgia. Listo. ¿Qué otras alteraciones se puede encontrar en la palpación? Lo que les decía, el enfisema subcutáneo, o sea, esa sensación de burbujitas que van a sentir debajo de la piel. El frémito o roce pleural, que eso es vibración cuando se soban las dos hojas de la pleura. Tenemos pleura parietal y pleura visceral. Si esas dos hojitas se están sobando, ¿sí? Se van a sentir esa sensación. Los roncus palpables, esos ya son secreciones que están dentro de los bronquios, pero que son de gran volumen y listo. Y en personas delgadas o en niños se van a sentir con facilidad. Difícil sentirlos en una persona ya adulta, difícil sentirla en una persona con gran volumen muscular o alta grasa. Ya, personas obesas no nos van a sentir eso. Así tengamos. Las adenopatías, listo, la inflamación de ganglios, sobre todo en las fosas axilares o en la región supraclavicular, es donde vamos a buscarlos. El edema en esclavina, que ya les expliqué que correspondía a esta zona supraclavicular edematizada, producto de compresiones a nivel del mediastino. La tumefacción mamaria, entonces sería ginecomastia en los hombres, o no solo ginecomastia, una mastitis, una inflamación lo que les da a los adolescentes, que lo llaman como es. Eso es una mastitis. O en las mujeres, que también la zona de las mamas les puede doler bastante. En las mujeres es normal que tengan algún perdón, no quiero usar la palabra normal, sino fisiológico, que tengan algún grado de dolor en las mamas, por ahí asociado al ciclo menstrual, por los cambios hormonales. Listo. La elasticidad torácica es de poco valor semiológico porque depende de la edad y el sexo y la contextura del paciente. Entonces, uno ve el paciente, realmente lo ve y listo. ¿Qué tantos realmente? Uno dice, bueno, sí, se les expande el tórax, es un tórax muy elástico, muy poco elástico, pero eso no tiene un valor semiológico importante porque por esa misma situación. Las mujeres y los adolescentes tienen una mayor elasticidad que los adultos y los hombres. Y eso no significa que el hombre esté enfermo ni nada. Entonces es algo más simétrico con lo que ustedes van a comparar en esa parte. Y las alteraciones, bueno, que la disminución de la elasticidad se puede dar por alteración de la caja torácica. Entonces el tórax en tonel, ustedes no ven ese tórax moverse. Ya les dije, eso no se va a mover. Una espondilitis anquilosante o alteración del contenido del tórax por derrames pleurales voluminosos, tumores. Pero eso es para derrames grandes, muy grandes. Y que la expansión torácica, también eso sí hicimos el ejercicio de dónde se tenían que ubicar, ¿cierto? Recuerden, hicimos el ejercicio para mirar la expansión torácica, los dedos al nivel de la séptima, de la primera vértebra torácica. Ponemos los dedos sobre la primera vértebra torácica juntos, le decimos al paciente, y las manos sobre las
clavícula, llegando a las clavículas y le pedimos al paciente que respire profundo y simplemente vemos qué tanto se nos separan los dedos. O los ponemos a nivel de la décima, de la décima vértebra, con las manos rodeándola, llegando hasta la cara lateral, y también le pedimos que respire profundo. O sobre el apéndice sifoides. Cualquiera de ellas nos va a dar una idea de si hay una emitora que se expanda más que el otro. Las alteraciones en la expansión, si son bilaterales, pueden ser por un enfisema pulmonar, por una fibrosis pulmonar difusa, por un derrame pleural bilateral que es muy poco frecuente, o cuando son unilaterales, por atelectasias, por derrames pleurales o por neumotoras, que sí es más frecuente que sean unilaterales. Recuerde que las dos cavidades, nosotros tenemos aquí 3 compartimentos. Uno derecho, que está compuesto por el pulmón con su pleura. Uno izquierdo, que está por el pulmón con su pleura. Y un mediastino. Y el mediastino está separándonos completamente esto. Es decir, que los que pase en este pulmón puede ser completamente aislado de lo que pase en el otro. ¿Sí? O sea, usted pues si hablamos de una neumonía, la mayoría de las ocasiones esa neumonía está localizada en un pulmón, no está en los dos. En ocasiones se tienen los dos. Un derrame igualmente. Un tumor igualmente empieza en uno. ¿Qué procesos son habitualmente bilaterales? Las bronquitis. Y ya esos otros procesos crónicos, como por ejemplo el EPOC, eso es bilateral. Y alteraciones localizadas en una TBC pulmonar, en un CA de pulmón, en adherencias, en derrames, todo esto pues, son unilaterales. Y frémito y vibraciones bucales, ya les dijimos que lo que se ve en el frémito, lo que buscamos es cómo se transmite el sonido a la pared torácica. Que ese sonido se transmitía a la pared torácica porque cuando vibran las cuerdas bucales, pues las cuerdas bucales están, se continúan hacia la parte inferior con la tráquea, luego los bronquios, y todo esto vibra. Todo esto comienza a vibrar, luego llega al parénquima pulmonar y se puede transmitir a la pared. ¿Y de qué va a depender? La cantidad que logremos palpar ahí, que logremos ahí palpar. También del grosor de la pared, de si hay o no hay algo interponiéndose entre el parénquima y la pared, o la consistencia del parénquima. Si yo tengo un parénquima consolidado porque tenga líquido o porque tenga una neumonía, se va a transmitir más o menos el sonido. ¿Qué vibra menos? ¿El aire o vibra menos? ¿Vibra menos el aire o algo sólido? O el agua, por ejemplo. El aire vibra menos. Las ondas son mucho más amplias en el aire. Y listo. Y recuerden, ¿en dónde se transmite mejor el sonido? ¿En el líquido o en el aire? En el líquido. O sea que entonces si tengo un área de consolidación o área de líquido, entonces voy a palpar mayor cantidad de vibración que en la zona que está, que por ejemplo tenga un neumotórax. Si tiene un neumotórax, usted en esa zona probablemente no vaya a palpar porque hay un espacio grandísimo entre la parte sólida y la pared. Mire, aquí les decía, anormalidad en la simetría, eso es lo que vamos a buscar básicamente. O sea, cuando tocamos también igualmente vamos a decir, venga,
Entonces, yo debo de tocar simétrico y decir a lo que le pedimos al paciente que hable, que diga el 33 habitual, que es lo que se les pide. Uno debe sentir que ambas partes se mueven igual. Entonces, la palpación la palpación del Bremen es bimanual. ¿Eh? Van a poner la mano, las dos manos sobre zonas simétricas, en la espalda o en la parte anterior. Las van a poner, o aquí a las laterales, las van a poner siempre las dos. Y van a decir, a permitir que él hable. Bueno, ahí dice que las vibraciones bucales son más notorias en los hombres que en las mujeres, porque los hombres tienen una voz más grave, las mujeres tienen una voz más aguda, que pueden ser imperceptibles en personas sanas con un timbre de voz alto, o sea, como el de las mujeres, y con una pared torácica gruesa, lo que mismo que les dije, las personas obesas no van a sentir eso. Las personas, los deportistas, tampoco les vamos a lograr sentir las vibraciones bucales porque la cantidad de músculo que hay ahí no les va a permitir. Y las alteraciones pues nos van a hablar de que hay condensación en el tejido, de que hay líquido. Si se aumenta es porque hay condensación en el tejido, porque el bronquio afectado llega hasta a tener casi contacto directo con la pared. En una neumonía, porque esa es una zona de consolidación, y se disminuye cuando hay obstrucción de los bronquios. Obstrucción de los bronquios, hay demasiado aire, entonces el paciente el mismo paciente fisematoso, no le voy a hacer lograr sentir vibraciones. En los cuerpos, cuando hay obstrucción de los bronquios, pues la obstrucción del bronquio hace que esa zona hacia abajo, después del bronquio obstruido, se colapse, que es lo que se llama una telectasia, y no va a haber transmisión. ¿Qué más tengo ahí? No. Las colisiones entre la pared, sobre todo de aire, y la percusión. La percusión es muy cortica. Y percutir ya dijimos que era hacer vibrar un cuerpo elástico para que emita ondas sonoras que se propaguen a través del aire. Y que la técnica puede ser dígito digital, dijimos, dos dedos, apoyamos uno sobre el cuerpo que vamos a percutir y lo percutimos con uno o dos dedos. Eso depende de lo que ustedes aprendan. Lo que es importante con esto es que comiencen a hacer el ejercicio. Primero, esto debe haber un movimiento de balanceo en la mano y también incluso en el codo. ¿Sí? Entonces, el movimiento no es con todo el brazo, sino solamente mano, codo. Y van a golpear sobre un dedo extendido, no flexionado. Sobre el dedo extendido van a golpear. Y ese sonido que van a generar va a depender de la constitución, de la constitución de la persona que están examinando, del contenido aéreo y de la tensión de los tejidos. Ahí vuelve lo mismo. Si ustedes percuten, como le dije, de la tensión de los tejidos, si percuten a un deportista, ¿qué sonido van a escuchar? Va a ser más mate, tiene mayor cantidad de músculo que es sólido y va a estar más contraído. Entonces, uno lo que esperan con esto es que cuando uno va a percutir a alguien, uno se imagine que tenía que escuchar antes de hacerlo. Y inmediatamente determine si lo que escuchó es lo que esperaba o si cree que ahí hay una anomalía.
Listo. Entonces, en el pulmón, cuando está bien aireado, hay una sonoridad, una intensidad fuerte, de tono bajo, se escuchan mejor aquí en la región infraclavicular y en las regiones laterales, esa sonoridad. Hay matidez si el pulmón está sin aire, si hay neumonía, si hay una telectasia o si hay una interposición de líquido entre el pulmón y el sitio que está y la pared, en el caso de los derrames pleurales. Y timpanismo, el timpanismo solamente lo encuentra uno en algunos órganos, como por ejemplo en este nivel, que es donde está la cámara gástrica, que hay mayor cantidad de aire. Ese es un sonido. Bueno, y a nivel abdominal también lo pueden encontrar. Y la matidez en donde percutan algo sólido. Entonces, cuando ustedes vienen bajando, comienzan a percutir, y la idea es que percutan también en orden descendente. Entonces, ustedes comienzan a percutir el pulmón y lo van a percutir empezando en la parte de los ápices y van a ir descendiendo. Y se debe de ir amortiguando el sonido, o sea, ese sonido se va a ir disminuyendo la cantidad que ustedes van a producir. En el lado derecho se va a amortiguar incluso más rápido, porque entonces llegamos a una zona en donde ya en donde comienza a estar el hígado ahí cerca, y la percusión del hígado es de qué características. Exacto. Entonces, si ustedes percuten en la parte anterior, pueden mantener sonoridad y hasta en la parte izquierda más o menos hasta hasta casi el reborde costal, mientras que en la parte derecha, por encima del reborde costal, ya hay matidez. Lo mismo pasa en las caras laterales, en donde en donde se va a perder la sonoridad en el lado derecho, pero en el lado izquierdo debe continuarse. En la región posterior sí debe ser simétrico. Listo. Entonces los primeros espacios tienen mayor sonoridad. En las mujeres, en los espacios, en los tercero o cuarto espacio, pues va a ser poca la sonoridad en la parte anterior asociado al tejido mamario. En la parte anterior, sobre todo izquierda, la sonoridad se disminuye a partir de la tercera costilla, por la presencia porque ya entra el corazón. Y en la parte derecha, cuarto y quinto espacio derecho, entonces comienza a llegar la presencia del hígado más o menos desde este nivel, desde el quinto espacio intercostal. A nivel del reborde costal izquierdo hay hipersonoridad, porque ahí está la parte, está estómago, pero también está el ángulo del colon, ¿no? Ya. En la parte posterior, la sonoridad es mucho menor, asociada ¿a qué? ¿Por qué se escucha menos en la parte posterior? ¿Mm? Hay más músculo. O sea, usted busca los mismos espacios intercostales. Primero, los espacios intercostales en la parte posterior son más estrechos. En la parte anterior, los espacios intercostales son más amplios. Se pueden percutir con mayor facilidad. Pero en la parte posterior, los músculos son mucho más voluminosos que los de la parte anterior, y por lo tanto, al percutir sobre músculo solo, ¿qué tendríamos? Si el músculo fuera solo y atrás no hubiese ese aire, ¿qué sonido tendríamos? O sea, si ustedes percuten el muslo, por ejemplo, matidez. Pero como hay más en la parte anterior, entonces tenemos sonoridad, pero en la parte posterior es submatidez.
Bueno, la de menor, si van a percutir la escápula, pues eso no va a sonar nada, efectivamente. ¿Mm? Por debajo de la escápula es donde más lo van a lograr sentir el sonido. Y lo mismo, si están después en la parte posterior, después del octavo espacio intercostal, está el hígado. Bueno, en el plano lateral, disculpen que no vean el letrero, pero allá dice sonoridad en el plano lateral arriba. Se me olvidó poner el color. Dice que la sonoridad en la parte lateral es intensa. Esa sí la van a escuchar, es donde mejor van a ustedes a escuchar eso, y aquí debajo de las escápulas es donde mejor van a escuchar, donde al percutir lo mejor van a escuchar los pulmones. ¿Mm? Pero también a nivel del lado derecho, pues a nivel del quinto espacio intercostal, se comienza a hacer submate por la parte del hígado. Y a este lado se pone más, incluso más intenso, a la parte ¿cómo decirlo? Es subaxilar del lado izquierdo, es más sonora que el resto. Y si percuten un hueso, van a tener matidas. Y la percusión de los huesos, pues tiene poco valor semiológico. Tiene poco valor semiológico realmente percutir los huesos, solamente uno los percute más como para buscar hipersensibilidad, más sensación de dolor, que realmente calificar la calidad del sonido que escuche. Lo mismo, anomalías en la percusión. Si ustedes escuchan en donde debería de ser sonoro, escuchan matidez o submatidez, pues tienen que pensar en que hay algo, hay una condensación ahí, un síndrome de condensación. Entonces, cuando hablen de síndrome, por allá, yo creo que tienen esa clase, la tienen por allá, en donde hablan de síndromes de condensación, síndromes obstructivos, y eso es lo que van a mirar. Entonces, ¿qué caracteriza un síndrome de condensación? Eso, de que entonces clínicamente no va a escuchar disminución de la entrada del aire, o sea, el murmullo vesicular, eso es auscultación, pero que si lo percute va a haber matidez o submatidez, y que si lo palpa puede que no haya expansibilidad en esa zona, y si lo inspecciona, si es grande, también puede que no vea los movimientos. Entonces eso es un síndrome de condensación. Las atelectasias son caso contrario, porque en vez de condensarse el tejido, de haber una cantidad de tejido, lo que hace es retraerse, es comprimir, ese tejido que no le entró aire se colapsa. Si hay timpanismo en donde ustedes no deberían estarlo encontrando, ¿sí? Es donde no se debería encontrar. O sea, si usted me encuentra timpanismo aquí, normal, ¿sí? Pero si me encuentra timpanismo aquí, en la región hepática, ¿qué tienen que pensar? Hemoperitoneo está muy bien. Más que hemoperitoneo sería un neumoperitoneo. Entonces usted tiene que pensar en que hay aire por delante de ese hígado. Y si usted me esculta toda esta zona, toda esta parte timpánica, ¿en qué tiene que pensar? Todo un pulmón lo está auscultando timpánico, por ejemplo. Recuerde que dijimos que no era timpánico, sino unas áreas especiales. Entonces, ¿qué piensan que pasó? Sí, pero pues en términos generales lo que tiene que pensar es que tiene un neumotórax. O sea que el aire se salió del pulmón y quedó atrapado entre el parénquima y la pared. Un neumotórax.
y ese le va a sonar timpánico en todo el pulmón. ¿Sí? Ahora, mire que dice que si usted encuentra un timpanismo generalizado, lo puede encontrar en un enfisema pulmonar o en una crisis de asma bronquial. En el enfisema pulmonar, porque ya les dije que ese pulmón está tan lleno de aire que ni siquiera se mueve porque no es capaz de sacar ese aire de allá. Y si se desaparece la matriz hepática, bueno, ya la doctora nos contó que se sospechaba. Es claro que... ¿Listo, doctores? Café de Colombia, bien puedan. ¿Mm? Preguntas. ¿Mm? Preguntas. ¿Les queda claro? Inspección, palpación y percusión. ¿Listo? Entonces, eso hay que complementarlo con la auscultación para que tengan un examen adecuado del tórax. Señor. Nosotros estamos en digestivo cuando nos dieron la terminología del abdomen, nos decían que no podíamos palpar antes de auscultar porque a todos que estábamos los ruidos abdominales. ¿Eso también pasa? No, señor. Porque es que los ruidos abdominales usted los estimula con la palpación. Entonces el intestino, al usted tocarlo, al movilizarlo, mientras que los ruidos, los movimientos respiratorios, la entrada del aire, que es lo que vamos a expulsar, no se ve afectado porque usted toque o no toque. Entonces ahí no hay problema. Ahí el orden lo puede seguir como se lo dieron clásicamente, que era inspección, palpación, percusión y auscultación. En el tórax se puede hacer así. En el abdomen hay que cambiar el paso y es que antes de palpar o percutir, ausculto. O sea, inspecciono, ausculto, ahí sí voy, palpo y percuto. Ese es el orden en abdomen. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.